Entonces, estamos comentando el flujo de fluidos y cómo afecta la velocidad y algunas propiedades del fluido en el tipo de régimen de flujo que se tiene, que puede ser laminar o puede ser turbulento. Esto genera más corrientes convectivas en el caso de que el fluido sea turbulento y puede aumentar la transferencia de calor. Entonces vamos a relacionar ahora estos conceptos de mecánica de fluidos con la transferencia de calor. Un ejemplo muy típico de cómo afecta la transferencia de calor por convección forzada es, por ejemplo, en un secador de manos. Ya hemos visto cómo por medio de la incidencia de aire caliente sobre las manos húmedas, por ejemplo, se transfiere calor de manera más eficiente que si dejáramos secar las manos al medio ambiente. Entonces, esto es convección forzada. Un motor aquí expulsa aire caliente que fomenta la transferencia de calor. Entonces, las gotas de agua que tenemos aquí por esa transferencia de calor cambian de fase líquida hacia fase vapor. Se evapora el agua. Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? Básicamente las corrientes convectivas forzadas generadas por este motor mejoran eficientemente la transferencia de calor. Aquí se mencionan los fenómenos que afectan principalmente la resistencia al movimiento, afectan la transferencia de calor. Y esto se ve reflejado en un número adimensional que nosotros ya hemos definido, que es el número de Nusselt. Eh, por aquí coloqué la definición para recordar qué es el número de Nusselt. Es un cociente, el número de Nusselt, de tres componentes. H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. LC, que es una longitud característica que depende de la geometría del sistema. K es la conductividad térmica del fluido. Aquí se los voy a poner. H es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entonces, el número de Nusselt en realidad es un cociente del flujo de calor por convección entre el flujo de calor por conducción. En este caso, el flujo de calor por convección se calcula como H, el coeficiente convectivo, por delta T, y el flujo de calor por conducción se calcula como la conductividad térmica por el delta T por la longitud L. La longitud asumiendo que, bueno, aquí se está asumiendo que estos dos dependen de la geometría del sistema. Si nosotros tenemos un fluido que se mueve entre dos placas, abajo tenemos una temperatura 1, arriba tenemos una temperatura T2, separadas una longitud L. El número de Nusselt se puede estimar como H por L entre K. Mientras mayor sea el numerador del número de Nusselt, es mayor la conducción de calor convectiva, que conductiva. Entonces, si es mayor el numerador, la transferencia de calor se lleva más que nada por el mecanismo de convección. En el caso donde sean iguales, se dice que es conducción pura. Recuerden que la convección incluye, además de la conducción en la capa más cercana a las paredes, incluye también el mecanismo conductivo por las corrientes del fluido. Entonces, ese es el número adimensional denominado Nusselt. Y bueno, fue establecido en honor a Wilhelm Nusselt. Entonces, retomando ese número adimensional, es una función de las propiedades del fluido. Es una función de la longitud adimensional que nosotros definimos como X asterisco,
que representa la distancia en X entre la longitud característica L. Si yo tengo, por ejemplo, esta sería la longitud característica, dos placas, la posición X es la posición en el eje axial de la tubería, esta posición. Entonces el cociente de la posición en X entre la longitud, que si es una tubería, esta longitud característica de separación entre las placas se puede considerar como el diámetro. Ese cociente es este número adimensional. Se llama longitud adimensional. Esto sería longitud expresada en términos adimensionales. En esto para calcular el número de Nusselt del fluido a lo largo de la distancia X. Entonces esto se llama número de Nusselt local, es decir, el número de Nusselt a lo largo del eje X. Si yo me encuentro, por ejemplo, aquí, hay un número de Nusselt, más a la derecha hay otro número de Nusselt y así sucesivamente, porque el fluido cambia sus propiedades dependiendo de la temperatura o dependiendo de la posición. Ese sería entonces el número de Nusselt local. Y este se le llama número de Nusselt promedio o global, que es el promedio de todos los números de Nusselt a lo largo de la distancia X. Entonces esta va a ser la notación. Generalmente estas ecuaciones se conocen de manera experimental por medio de correlaciones. Se han planteado diferentes correlaciones que relacionan el número de Nusselt, ya sea local o ya sea global, en términos de esta correlación. Nusselt es igual a una constante C por el número de Reynolds en la longitud L elevado a un coeficiente M por el número de Prandtl elevado a un coeficiente N. Aquí C, M y N son constantes. Son números, son datos que dependen del sistema. Entonces vamos a ver diferentes ajustes de datos experimentales para calcular el número de Nusselt y a partir del número de Nusselt se puede estimar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Cómo se hace? Si yo sé el número de Nusselt, yo puedo despejar de esta definición el coeficiente convectivo de transferencia de calor, que sería el Nusselt por la conductividad térmica, dividido entre la longitud característica LC. Esto me dará otra correlación. Entonces, por medio de este método, yo puedo estimar el coeficiente convectivo de transferencia de calor, conociendo las correlaciones del número adimensional denotado como el número de Nusselt. Ese es el planteamiento general. Vamos a revisar algunos casos especiales en donde están definidas estas correlaciones. Si para esta relación del número de Nusselt aplica cualquier valor, puede ser Nusselt promedio o puede ser el Nusselt local. Por ejemplo, vamos a suponer, como veíamos en el planteamiento, que tú tienes un Nusselt local a través de cualquier X como una función. Es una función de la longitud adimensional del número de Reynolds. También es una función
del número de Prandtl. Pero esta función es una correlación en términos de estas constantes. C, M y N son números. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero esto es función también del número de Prandtl. E igual el número de Nusselt global, digamos este sería el local, es decir, en cualquier distancia X. Y el global es función solamente del número de Reynolds y el número de Prandtl. El número de Reynolds en la distancia global L. Entonces aquí Reynolds se calcula en la distancia X, aquí se calcula en la distancia L. Y es función del Prandtl. La distancia L, digamos, es la distancia característica, esta de acá. La distancia X es la longitud en X. Algunas geometrías consideran el largo también de esta placa. Esa es la longitud característica que depende de la geometría. Entonces, si tú quieres calcular el coeficiente convectivo, también va a haber dos coeficientes convectivos, porque tienes un Nusselt local y un Nusselt global o promedio a lo largo de todas las X. Entonces va a existir un coeficiente convectivo local, que, bueno, sería este. Despejando de ahí es el Nusselt local. Por la longitud característica entre, es al revés, por la K, conductividad térmica, entre la longitud característica. Tienes aquí conductividad térmica entre longitud característica. Ese lo despejamos de acá. H es igual a nu por K entre LC. Entonces ese va a ser el coeficiente convectivo global. Este sería más bien el local, porque está en X. Y el global sería igual, pero a lo largo del eje L, que es el Nusselt global o Nusselt promedio, por conductividad térmica del material entre longitud característica del material. Este sería el coeficiente promedio. Entonces va a haber dos. Como hay dos correlaciones para el número de Nusselt, hay dos correlaciones para el coeficiente convectivo, local y el promedio. Vamos a ver a continuación entonces cómo podemos plantear esas ecuaciones. Entonces, para la siguiente parte vamos a definir algunos conceptos y vamos a plantear cómo varían todas las propiedades, ya sea las propiedades del fluido o los números adimensionales en términos de la temperatura. Vamos a definir primero un concepto llamado temperatura de película, que es un promedio aritmético de las temperaturas de la superficie y del fluido en flujo libre. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos, por ejemplo, no necesariamente puede ser un obstáculo, puede ser incluso que estas paredes de la tubería actúen como obstáculo por su rugosidad. Digamos, tenemos un sistema fluyendo. Es un fluido que se mueve a través de una tubería. Entonces, nosotros definimos una capa límite que se refiere, por ejemplo, a una región donde los efectos de fricción, de cambios de temperatura, de cambios de propiedades por este choque, una región donde más allá de la capa límite ya no son significativos. Eso es la capa límite. Entonces, imaginemos que más allá de la capa límite tenemos una temperatura de flujo libre que le llamamos T infinito. Y aquí en la superficie, si consideramos que esta superficie es la que tiene fricción, por ejemplo, tiene una temperatura Ts. Entonces,
realmente las diferentes capas de fluido que puede estar aquí, puede estar más abajo, puede estar fuera de la capa límite o dentro de la capa límite. Las diferentes capas de ese fluido están a diferentes temperaturas. Entonces, como están a diferentes temperaturas, se plantea una temperatura promedio, que se le llama temperatura de película. Digamos que es el promedio de la temperatura de la superficie con la temperatura más allá de la capa límite. De esta forma decimos que se supone que las propiedades de fluido se mantienen constantes con esos valores a lo largo de todo el flujo. Esto porque, digamos, este es el rango de variación de temperatura, desde T infinito hasta Ts. Entonces, asumimos que todas las propiedades se encuentran en la media aritmética, en el promedio de estos dos. A eso, ¿Infinito qué viene siendo, profe? O sea, ¿la temperatura de dónde? la temperatura promedio, digamos, no es un punto en específico, sino que es el promedio de estos dos. Si tú tienes, por ejemplo, este a, no sé, a 20 grados centígrados y este a 60 grados centígrados, suponiendo, realmente el promedio aritmético aquí sería 40. 60 más 20, 80 entre 2, 40. Pero ese promedio aritmético realmente no es un punto. Significa que como la temperatura del fluido se va a mover solamente entre 20 y 60, todas las propiedades del fluido en todos los puntos, tú supones que se van a considerar a la mitad de este rango. Entonces, por ejemplo, a, a 40. Asumes que todas las capas internas están a 40 grados centígrados. Eso para facilitar los cálculos y no tener que incluir también la variación de temperatura con la temperatura de cada una de las propiedades. Porque cambia, por ejemplo, la conductividad térmica puede cambiar, por lo que puede cambiar el número de Nusselt, puede cambiar la densidad, por lo que puede cambiar el número de Reynolds. Entonces, por eso se hace esta suposición. Pero es una suposición. Lleva cierto grado de error. Suponemos que la temperatura de película es la mitad o la media aritmética entre estas dos. A eso se refiere. Vale, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, esto en cuanto a la temperatura de película. A su vez también por el flujo del fluido que viene aquí, existe un coeficiente de fricción que nosotros definimos como un coeficiente de arrastre. Por ejemplo, ese CD que definimos previamente. Este coeficiente de resistencia que engloba muchas cosas, engloba en general la resistencia que opone esa superficie a que se mueva el fluido. Eso se llama coeficiente de resistencia. Y bueno, depende de una fuerza de resistencia entre un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área de la superficie, el área frontal perpendicular en la dirección del flujo. Entonces, existe forma de calcular ese coeficiente. Si nosotros contamos con las relaciones para coeficientes de fricción y de convección locales, por ejemplo, este y este, podemos determinar precisamente los coeficientes de fricción y de convección promedio por integración. Entonces, los que tienen subíndice X, como C de X, HX, es el coeficiente
de resistencia y el coeficiente convectivo locales. Los que no tienen subíndice es también el coeficiente de resistencia al flujo y el coeficiente convectivo, pero globales o promedio. Y bueno, ¿cómo lo interpreto? Si tenemos, por ejemplo, esta figura que está representando un flujo de un fluido entre dos placas. Nosotros mencionábamos que puedo definir este eje como el eje X. Entonces, en cada uno de estos puntos van a existir diferentes propiedades. Por ejemplo, yo voy a tener para toda X definidos los valores del número de Nusselt, por ejemplo. Si aquí es X1, aquí automáticamente en toda esta capa del fluido, yo voy a tener un Nusselt local en X1. Voy a tener un coeficiente convectivo local en X1. Voy a tener también un coeficiente de resistencia al flujo, CD en X1. Y voy a tener, bueno, tengo más propiedades, pero estas son las que vamos a considerar ahora. Si por ejemplo ustedes tienen acá otro valor de X, que sería una longitud, esta podría ser por ejemplo 1 metro, y esta podría ser, no sé, 2 metros. Aquí hay otro número de Nusselt local, que es X2, otro coeficiente convectivo X2 y un coeficiente de resistencia al flujo en X2. Estos son locales, pero el global, digamos que es el promedio en todos los puntos, el promedio a lo largo de toda la tubería. Ese sería el global. Los promedios son a lo largo de la tubería o a lo largo de toda la longitud. Y esos promedios son los que mencionábamos. Hay un Nusselt promedio, hay un coeficiente convectivo promedio, hay un coeficiente de resistencia al flujo promedio, que como se obtienen a lo largo de toda la longitud, están definidos por integración. 1 entre L por la integral de 0 a L por CD por dx. Si es una tubería, esta longitud característica es D. Le voy a cambiar la L por D. Y en realidad la longitud no era perpendicular, sino que es en toda la longitud L, la longitud en este sentido. Ahí depende de la geometría de este sistema.